fuerzas específicas que vamos a trabajar durante el curso. Después vamos a dar primera ley de Newton y vamos a hacer ejercicios. Y les voy a mandar de deberes 2 videos. De que miren, ¿no? Un video que dura 10 minutos, que es justamente el mismo tema que voy a hablar de fuerzas durante el curso. Y otro video que es de la tercera ley de Newton. ¿Está? Entonces, más o menos, eso va a ser lo que vamos a tratar hoy. Bien. Primero directamente voy a trabajar con tengo el pizarrón, pero voy a trabajar con el pizarrón de Zoom, porque no preciso mucho más. Un segundo, ya ven. Sí. Bueno. Entonces, como les dije, el primer tema va a estar relacionado con la primera ley de Newton, que no la voy a nombrar todavía, pero sí es una ley que está relacionada con las fuerzas. De hecho, está relacionada con la suma de fuerzas. Nosotros ya vimos que la fuerza es una magnitud vectorial y tipos de fuerza existen infinitos, ¿no? La división más importante de fuerzas que vamos a ver es una clasificación en dos tipos. El primer tipo son las fuerzas a distancia y el segundo tipo, bueno, tengan paciencia, son las fuerzas de contacto, perdón. ¿Está? Esta es la clasificación principal. Todas las fuerzas que vamos a ver en este curso van a ser de un tipo o del otro. Fuerza de contacto significa que los cuerpos se tienen que estar tocando para que aparezca esa fuerza, y fuerza a distancia significa que los cuerpos no se tienen que estar tocando. ¿Está? Bien, entonces lo que vamos a hacer es simplemente ver qué fuerzas vamos a trabajar, o la mayoría de las fuerzas que vamos a trabajar durante este curso, y ver cuál tipo de clasificación es. Bueno, ¿alguien me habló? Espera un segundo, a ver. ¿Por qué no puede entrar? ¿No sabes? ¿Qué le pasa? No, tengo que saber qué le pasa. Primero tiene que tener Zoom instalado. Si es el celular, tiene que tener Zoom instalado. Si no instala Zoom, no va a poder. Así que preguntarle Sí, ¿Y qué le pasa? hola. Sí, no, ella estaba en la reunión y no sé por qué la sacó para afuera o algo pasó y no puede volver a entrar, pero No puede volver a entrar. no puede volver a entrar, no sé qué le pasa. A ver. No puede volver a entrar. What? Uy. Bueno, igual ahora se va a reiniciar la reunión en 10 minutos. Pero, espera un segundo, a ver. ¿Es una opción que puse? ¿No saben? Share zone. Pero voy a tener. No. A ver. Share screen. Avance share. No. Acción. Participantes. Igual. Uy, esto es horrible. No me deja. ¿Soy una persona que no puede entrar? A ver. Pero no sé qué opción. Si puse alguna opción media rara que no. A ver, mute, allow participante, mute, allow participante, rename, enable button, look meeting. Pero no está bloqueado. ¿Me decís qué error le sale, por favor?
Bueno, ahora se corta y cuando se corte en 10 minutos le avisan y que vuelve a entrar, que ahí va a ser como la primera vez, en el mismo link. Porque si no, no sé qué error le sale. Ok, yo le aviso que ahora se conecte. Ahora cuando cierre la reunión. Bien. Bueno. Entonces, hay estos dos tipos de fuerza. Ahí dice que ya entró. Bueno, hay estos dos tipos de fuerza. Una distancia, otra contacto. Entonces vamos a ver distintos tipos de fuerza, a ver cómo entran dentro de esta clasificación. Esto lo voy a dar un poco por arriba, ¿por qué? Porque hay un video donde lo explico en 10 minutos y ahí detallo un poco más. La idea es que deberes miren el video, entonces anótense, mirá el video que se llama Fuerzas tratadas durante el curso, ¿tá? Que es creo que el tercer video en orden cronológico, una cosa así, búsquenlo en mi canal. Está también en el modo, en la carpeta de videos, y ahí complemento un poco la información que voy a dar acá. Acá voy a dar lo importante para seguir trabajando. Bien, entonces, si quieren pongan ahora fuerzas que vamos a tratar durante el curso. ¿Tá? La primera, que es la más sencilla, entre comillas, es el peso. El peso, ¿saben qué es? ¿No sería la ¿La gravedad? gravedad con la masa? ¿El qué? Hablaron a la bien, entendí nada. ¿La gravedad? La gravedad. Más la masa. La gravedad más la masa. ¿Eso A qué ver, haría el peso? el peso es una fuerza, ¿no? ¿Quién hace la fuerza peso sobre un objeto? La gravedad. La gravedad. Bueno, ¿qué es la gravedad? La Tierra, La atracción de la Tierra. La Tierra trae exacto. al cuerpo. Claro. El peso es la fuerza que hace la Tierra sobre un cuerpo. Es una fuerza de atracción, ¿no? Y es una fuerza a contacto o a distancia. A distancia. Es una fuerza a distancia porque no tiene que estar el objeto. Esta sería la Tierra, esto Esto te acá. juro que a mí me saca de quicio. La Tierra no tiene que estar en contacto con el cuerpo. No tiene que estar en contacto con el cuerpo para hacer esa fuerza. Entonces, a ver si me sale la flecha. Ay, no, la roja no. Si pueden silenciarse porque se escuchan como ruido de fondo. Ya, gracias. La fuerza peso se representa con la letra P. Y siempre apunta hacia el centro de la Tierra, porque es la Tierra que la hace. Para nosotros, como vamos a trabajar en escalas muy chicas, la característica que va a tener el peso, si quieren anotar algo, es que el peso es una fuerza de dirección vertical y sentido hacia abajo. Dirección vertical y sentido hacia abajo. Siempre, ¿tá? Siempre. Eso por las escalas que trabajamos. Bien. Esa es la dirección y sentido. Y el módulo del peso, ¿se acuerdan que el módulo? Uy, ¿qué pasó? Poníamos estas barritas. Tiene una ecuación que no la voy a mostrar, se puede mostrar. De hecho, antes se demostraba en quinto, pero es un tema de que no nos da la vida para dar esta cantidad de temas, pero es una ecuación que se puede mostrar y en algunos libros que yo le subí está la demostración, por si quieren meterse, pero yo voy a dar la fórmula nomás, que es la masa del cuerpo por G. Y G es una constante que tiene que ver con la aceleración de los cuerpos en caída libre y vale 9,8 metros por segundo al cuadrado. Para nosotros siempre va a valer esto. ¿En la realidad siempre vale esto? No, no siempre vale esto. Cambia muy poco, pero cambia. Para este curso, G vale 9,8. ¿Está? ¿La masa en qué se mide? En gramos. Bueno, en el sistema internacional.
kilos. En kilogramos, ahí va. Por ejemplo, si la masa es 10 kilogramos, el peso, el módulo del peso es 10 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces el módulo del peso es 98 newton. Si junto estas unidades me da newton. Un detalle. ¿Se entiende este pizarrón? Yo mientras no tenga que hacer muchas cosas voy a usar estas pizarras. Cuando tenga que hacer alguna cosa más elaborada sí voy a pasar el pizarrón. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Bien, en este curso es la única fuerza a distancia que vamos a trabajar. Así que un poco ya le estoy haciendo trampa y le estoy diciendo que no vamos a trabajar, solamente vamos a trabajar una fuerza a distancia. ¿Tá? Solamente vamos a trabajar una fuerza a distancia. Porque hay más fuerzas a distancia, sí, como por ejemplo, ¿cuál? La fuerza eléctrica, que se trabaja en sexto. La fuerza eléctrica, en particular electrostática, es una fuerza a distancia, y la fuerza magnética también es una fuerza a distancia, que también se trabaja en sexto. Este año solo vamos a trabajar el peso, o sea que todas las fuerzas que vamos a ver ahora son todas de contacto, o sea que tiene que haber contacto para que aparezca. Bien. Esa es la 1. A ver si, creo que no hay tiempo de la 2, con rojo. 2. Normal. Bueno. ¿Alguno se acuerda qué es la normal? La que ejerce el objeto sobre la Tierra. No. Siempre estamos hablando de fuerzas sobre el objeto que estamos estudiando. La fuerza normal no es la contraria a la fuerza peso, iría hacia arriba. No necesariamente. ¿No? Esa no es la definición de fuerza normal. Y tampoco siempre es contraria. Hablamos de algunos casos donde no es. A veces es y a veces no es. ¿Quién hace la fuerza normal? O sea, ¿qué condiciones, si tengo un objeto, qué condiciones se tienen que dar para que sobre este objeto haya una fuerza normal? Y no tendría que estar apoyada sobre una superficie. Ahí está. La condición que necesita es estar apoyado. Es decir, que la normal, ahora se va a cortar, pero... Llegué a preguntar en examen, esto estoy en el horno. Sí. Voy a esperar un poco. Bien, recuerden que, mientras van entrando les voy recordando que hay un video donde explico esto también de una manera muy similar, pero más extendida capaz.
Ahora voy a un resumen casi que voy a hacer un resumen para seguir al siguiente. Tampoco es un tema complicado, simplemente veo el nombre de las fuerzas y algunas características principales. Bueno, entonces, 2, normal, se representa con la letra N y el techo, prolijo, a mí no me quedó prolijo, y es verdad, la normal solo aparece cuando un cuerpo está apoyado. ¿Está? Siempre estamos hablando de fuerza sobre nuestro cuerpo de estudio. En este caso siempre es el cuadradito ¿no? Este cuadrito siempre es lo que estudiamos. ¿Y quién hace la fuerza? La hace la misma superficie. En este caso, la normal es hacia arriba. Uy, ya que estamos, fichita. ¿Qué hace la normal? La normal lo que hace es, en este caso, evitar que el cuerpo se hunda. O sea, que es una fuerza que hace este piso sobre este objeto para que, no se, por estar apoyado, o no se hunda. ¿Quién lo quiere hundir al cuerpo? Bueno, el peso, ¿no? Pero la normal está simplemente por estar apoyado. Entonces, ¿la normal tiene fórmula? No, la normal no tiene una fórmula como el peso. Cada caso hay que determinarlo. Hay veces que es más sencillo, a veces que es más complicado, pero cada caso hay que determinarlo. La normal es siempre contraria al peso, porque acá el peso sería hacia abajo, ¿no? No, la normal tiene una característica muy importante. La normal es siempre perpendicular a la superficie de apoyo. Siempre. ¿Está? Es decir, que si mi superficie... Este es un caso, ¿no? Pero si tengo otro caso... Uy, no, vamos a ir con negro. Si tengo otro caso donde la superficie de apoyo es así y el cuerpo está así, entonces la normal ya no va a ser esta, sino que va a ser... Va a ser esto, sí. ¿Está? Siempre perpendicular a superficie de apoyo. ¿Está? Esa regla la cumple siempre. Y es algo que a veces cometen error, que siempre la dibujan para arriba. No. Lo que importa para dibujar la normal es cómo está apoyado el objeto. Si está apoyado sobre una superficie horizontal, será vertical. Y si está apoyado sobre una superficie inclinada, la normal también es inclinada. Y el objetivo es el mismo. Es la fuerza que está haciendo esta superficie para evitar que el cuerpo se hunda. Pero acá hay una cosa, es una cosa más complicada que, bueno, iremos a ver después. ¿Está? Entonces la normal es una fuerza de contacto que hace la superficie sobre el objeto para evitar que se hunda, y no tiene ecuación, no tiene fórmula, ¿está? Y la característica principal es que es perpendicular a esa superficie. Listo. ¿Cómo hallarla? Bueno, cómo hallarla va a ser uno de los problemas del tema que vamos a ver ahora. Bien. ¿Vos tenés un perro redondo ahí grande? No. ¿Cómo? Eso no fue para mí, ¿no? Ahora tira abajo, dice que está acá. No entiendo si me hablan a mí. No, no, perdón, profe, no. Bueno. Me- La tercera fuerza que vamos a ver, creo que 4, si no me equivoco, es la tensión. Que es tensión, que se presenta con la letra T mayúscula. Es un nombre. La tensión es la fuerza que hace una cuerda que está unida a un objeto. O sea, por ejemplo, si esta es la cuerda, y imagínense que estoy cinchando la cuerda, y la cuerda a la vez está cinchando el objeto. Entonces la cuerda está haciendo una fuerza sobre el objeto. Entonces la tensión será, vamos al rojo, ¿no? Esa fuerza, esta acá. Rojo no, ya dice la caja roja. Esta será la tensión. Es decir, de nuevo, igual que la normal, no tiene fórmula.
no, o sea, así nomás no se puede saber cuánto es. Hay que hacer algún estudio de equilibrio que veremos después. Segundo, la dirección y sentido la dirección es la misma dirección que la cuerda. Para nosotros las cuerdas siempre van a ser rectas, siempre van a estar tensas. Nunca vamos a ver en este curso cuerdas que no estén tensas. Entonces para nosotros, en este curso, las cuerdas siempre van a ser rectas. Entonces la dirección de la tensión es la misma que la cuerda y el sentido siempre apunta desde el objeto hacia la cuerda. Entonces, por ejemplo, si tengo una cuerda así, además de esta cuerda, si tengo una cuerda así, la tensión en esta cuerda será así. Puede haber varias cuerdas o un objeto atadas, como en la vida real, no hay problema, y cada cuerda tendrá una tensión distinta. Esta cuerda tendrá una tensión 1, por ejemplo, y esta cuerda tendrá una tensión 2. O sea, cada cuerda tiene su propia tensión, porque yo estoy tirando con distintas fuerzas cada una de las cuerdas, y cada una de las cuerdas hace una fuerza distinta sobre la caja, o el objeto. Por ahora no se puede saber más nada de esta fuerza. Bien, cualquier cosa me paran. Yo espero, no sé cómo se está grabando esto, si se está grabando. Bueno, esperemos que sí. Disculpe, profe. Sí. Lo de la dirección y el sentido, ¿cómo era? De que el sentido era igual al de la cuerda y la dirección. No, al revés. La dirección es el mismo que la Ah. cuerda y el sentido va desde el objeto hacia la cuerda. Así. Acá está el objeto y va hacia la cuerda. Como saliendo del objeto, digamos. Si querés puedes decir, si le queda más fácil, saliente del objeto. Gracias. Bien. Bueno, y vamos a ver la última fuerza de hoy, que es la fuerza número 4. No. Estas ya les digo, están explicadas en un video que, de nuevo, así que... De hecho, la fuerza 4 es otra fuerza de contacto que es la llamada fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento, fuerza de roce. Como quieran decirle lo mismo. Y se representa con F ros y flechita arriba. Todas las magnitudes vectoriales tienen flecha arriba, ¿no? Como habíamos dicho en la primera clase. Bien. Y acá, en esta fuerza, hay que diferenciar dos tipos. Tiene que estar en movimiento, ¿verdad? No necesariamente. Por eso hay que diferenciar dos tipos. Hay dos tipos. Una que se llama fuerza de rozamiento estática. Voy a escribir acá. Y una que se llama fuerza de rozamiento dinámica. Esta a veces se le dice, en algunos libros está como cine. Bueno, vamos a ponerlo con mayúscula. La fuerza de rozamiento actúa distinto en una situación de estática o de dinámica. ¿Qué significa esto? Estática es cuando el cuerpo está quieto. Cuerpo en reposo relativo. Reposo es quieto, ¿no? Y esta de acá, cuerpo en movimiento relativo. Es decir, que una actúa cuando el cuerpo está quieto y la otra actúa cuando el cuerpo se está moviendo. O sea, para el mismo cuerpo, dependiendo si está quieto o si está moviendo, actúan una fuerza de rozamiento y la otra. Eso significa que hay una fórmula distinta para cuando el cuerpo está quieto a cuando el cuerpo se está moviendo. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta. Entonces, primero vamos a ver la dinámica.
La dinámica, dije, o cinemática en algunos libros, yo le voy a decir dinámica, es cuando el cuerpo se está moviendo. Entonces, ya voy a probar, tengo el piso acá, ¿no? Primero que nada, la fuerza de rozamiento, ¿quién la hace? Para este curso, ¿no? Para este curso. El objeto. No, La el cosa- superficie con el objeto. Ah, está. La Es superficie sobre el objeto. es la superficie sobre el objeto. Ese detalle de quién hace la fuerza lo vamos a ver mejor cuando estudiamos tercera ley. Pero le hace la superficie sobre el objeto. En el caso de la fuerza de rozamiento dinámica, el cuerpo tiene una velocidad, que lo voy a poner con esta flecha. Este cuerpo tiene Profe, una... Sí. Profe, si está en Sí. movimiento, ¿por qué lo dibujó recto? ¿Recto qué? El piso. ¿Y cómo querés que lo dibuje? Si está en movimiento. No, no está en bajada ni nada. Y no, porque puede haber una fuerza, alguien que lo esté tirando. No lo puse nada más. Ah, está. Dale, Yo disculpa. acá no estoy representando toda la fuerza, solamente me estoy centrando en una. Pero es verdad que puede haber Claro. otras fuerzas que lo estén empujando. Ta, Pasa ta. que- Claro, como la tensión, por ejemplo, puede ser. Claro, puede haber alguien con una cuerda hinchando. Lo que pasa es simplemente para no meter ya todas las fuerzas, me estoy centrando en una sola. Pero eso no significa que estén las otras. Siempre en un ejercicio van a haber varias fuerzas. ¿Está? Lo que pasa es que ahora, como estoy escribiendo cada una, me centro solo en las que estoy escribiendo. Bien, si esto puede estar en bajada o horizontal, la conclusión va a ser la misma. Imagínense que este cuerpo se está moviendo para allá. Esto V acá, esta V es la velocidad. Acá estoy marcando que el cuerpo se mueve para la derecha. ¿Por qué no pongo esta velocidad sobre el cuerpo, que sería lo más correcto? Porque ustedes se confunden y piensan que esta velocidad es una fuerza y no es una fuerza. Entonces yo la pongo afuera. Pero esto acá lo que indica, esto que está acá, es que el cuerpo se está moviendo hacia la derecha. Entonces, ¿para dónde es la fuerza de rozamiento si el cuerpo se mueve hacia la derecha? Para la izquierda. Es para la izquierda, ahí está. La fuerza de rozamiento dinámica es una fuerza que frena el movimiento. Y como frena el movimiento, la fuerza de rozamiento dinámica es siempre contraria a la velocidad. ¿Está? La fuerza de rozamiento dinámica es siempre contraria a la velocidad. Profe, ¿puede repetir de vuelta? Porque no sé si es solamente No te- a conectar sola. no sé, se te escucha muy cortado, no entiendo qué me decís. No sé quién me habló, pero se escuchó Que si se súper cortado. anima a explicar de vuelta, porque se me corta el Zoom y se me conecta de vuelta solo. Esta es la fuerza de rozamiento dinámica. Y lo importante es que es una fuerza que es siempre contraria al movimiento. Básicamente eso es lo que he dicho. La fuerza de rozamiento es siempre contraria al movimiento. Si el cuerpo se mueve hacia la derecha, la fuerza de rozamiento dinámica es hacia la izquierda, bueno, y al revés. Es la única característica importante. Esta característica es fundamental porque hay muchos ejercicios donde ustedes tienen que dibujar las fuerzas, representarlas, y dependiendo para dónde se mueve, para dónde ponen esa fuerza de rozamiento. Ahí lo escribió alguien. Bien. Una cosa. Escuchen. Escriban su apellido y su nombre en el chat porque queda guardado automáticamente y con eso paso la lista. Su nombre y su apellido en el chat. No se olviden. Es escribir su nombre y su apellido y ya está. Bien. Con el primer nombre y el primer apellido me basta porque después lo comparo a la lista. Bien. Esta fuerza de rozamiento tiene fórmula. O sea, se Profe, calcula. disculpe, Amar, salí de ahí. Sí. pero yo no sé cómo es para poner. ¿En el chat? Sí, porque no sé, la primera vez que uso. Ayer Y usé y no. hoy te usé y no. ¿Estás en el celular?
Sí. Si tocas el medio así, ¿no te aparece como las opciones? Me pone compartir el medio. No sé, alguien más que tenga celular, porque yo no le puedo ayudar. En el extremo derecho hay 3 puntitos. Sí. Tocás los 3 puntitos y arriba del todo te va a aparecer chat. Dale, gracias. De Intento. nada. Bien. La fuerza de rozamiento tiene fórmula, y su módulo, o sea, lo que vale, ¿no? El módulo es siempre lo que vale, se calcula como una constante, que es mu sub k, por la normal. Es decir, que lo que vale la fuerza de rozamiento depende de lo que vale la normal. ¿Está? Es una fórmula. Es una fórmula, de hecho, es empírica, es experimental. Y mu sub k es una constante que puede tener valores, por ejemplo, esto es un ejemplo, puede valer 0,5. Es decir, es un valor que no tiene unidades, es un coeficiente, mejor dicho, que no tiene unidades y generalmente es menor que 1. Este coeficiente depende de qué tan rugoso es el piso. O sea, si el piso tiene más rugosidad, este coeficiente es más grande. Entonces la fuerza de rozamiento es mayor. ¿Está? Pero este coeficiente es algo que una vez que está en el ejercicio es uno solo, porque depende del contacto entre la superficie y el objeto. Entonces, si en el ejercicio dice, por ejemplo, que si el coeficiente vale 0,5, durante todo ese ejercicio, a menos que se diga lo contrario, van a usar un sub k 0,5. ¿Está? A menos que siga lo contrario, van a usar un sub k 0,5. Hay ejercicio donde pide hallar un sub k, pero también es uno solo. Es despejarlo, va a ser básicamente despejarlo de esta fórmula o algo así. Veremos cada ejercicio. Bien. Entonces, por ejemplo, vamos a poner valores para que vean. Si la normal, y después vamos a ver cómo la calculamos, pero vale, por ejemplo, 10 newton. Rafa, ¿qué es? ¿Una U o una M? En realidad es mu, es la letra mu, que es como una U. Es una U, lo tomamos como una U. Sí, en realidad es letra mu griega, pero es como lo más parecido a una U. Bien. Y K es un subíndice, me quedó muy grande, pero es un subíndice. Es así, Bien. a ver. Mu sub K. Es así. K es de kinetic, que es de cinético, en inglés. Uso ese nombre porque es el que está en los libros, nada más. Si la normal, por ejemplo, vale 10 newton, y un sub K, este coeficiente de rozamiento, también se le dice coeficiente, perdón, mu sub K, también se le dice coeficiente dinámico de rozamiento. Son dos nombres que van a lo mismo. Le aviso porque en algún ejercicio está así. O mu sub K, o se escribe así, o la letra dice coeficiente dinámico de rozamiento. Es lo mismo. Consulta, profe. Sí. ¿Ese número siempre lo vas a dar vos o lo tenemos que averiguar En nosotros? muchos ejercicios lo doy yo, pero hay otros ejercicios que lo van a tener que averiguar. La mayoría de los ejercicios, ponele el 80% se los doy yo, y hay algunos donde prácticamente el ejercicio se basa en hallar ese coeficiente. Pero bueno, ya iremos viendo distintos ejercicios. Bueno, entonces esto es un ejemplo, ¿no? Si la normal valiera 10 newton, la fuerza de rozamiento va a valer mu sub k, que es 0,5 por 10 newton. Esto es un ejemplo, lo voy a poner así para que se divida, ¿no? Entonces, la fuerza de rozamiento vale 5,0 newton. ¿Está?
Bien, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces resumiendo, Profe, sí, ¿esto también está en otro video suyo de YouTube o algo de sí, eso? yo le dije, está en un video, sí, están los mismos Bien. temas. Ok. Está en un video y ahí lo complementa. Creo que dice varias cosas lo mismo, pero se complementa. Bueno, la última es la fuerza estática de rozamiento. Esta, lo que voy a hacer es que se la dejo de deberes que la miden en el video de YouTube. Ese video de YouTube, a ver si se los muestro. El video de YouTube está en el link en el modo, está en una carpeta, en la carpeta de los videos. A ver, por ejemplo, acá pueden poner incluso si ponen Alejandro Agesta YouTube en Google, les aparece mi canal y el video es este. ¿Está? Entonces, la última fuerza, que es la fuerza, o sea, la mayoría, el video dura 8 minutos y explico casi lo mismo que ahora, pero quiero que ustedes de deberes, anoten esto, miren la fuerza estática de rozamiento. Y mañana la hablamos y la comentamos y eso. Hablé de la dinámica y después de la estática. Y esto, que claro, es una fuerza que tiene sus detalles, la miran, que son unos minutos, nomás, un par de minutos, y mañana la hablamos, la comentamos. Entonces ahora la voy a dejar en pausa. La fuerza de rozamiento estática o fuerza estática de rozamiento, acá le cambié el orden, pero... ¿está? Bueno. Bien. Entonces eso queda de deberes para mañana. Mirar eso, lo miran, lo copian, hacen preguntas y lo revisamos. Porque esa fuerza, está bueno que lo miren antes y me hagan preguntas porque hay que ver unos detalles y está bueno que la piensen un poco antes. No sé, ¿alguien me escribió en el chat? No. Bien, entonces ahora, ¿qué vamos a empezar a ver? Vamos a empezar a ver la primera ley de Newton. Entonces, si quieren poner un título, pongan primera ley de Newton. Profe, se le escucha todo cortado, perdón, no sé si es solamente a mí. No sé a los demás. Yo lo escucho bien. Yo escucho bien. Yo también, yo lo escucho bien. Creo que Lo escucho bien. Por momentos, cortado. Creo que es tu internet. Capaz si te acercás al router o no sé bien qué tipo de conexión estás usando. Sí, varios dicen que escuchan bien. Debe ser tu conexión. Si estás usando internet con router, trata de acercarte al router si podés. Bien. Bueno. Quedó eso. Déjenme un segundo. Dígame una cosa. Pongan primera ley de Newton. ¿Qué saben ustedes? Que se escucha como un ruido de fondo ahí. Voy a silenciarlos. Recuerden tratar de silenciarse cuando hablan para que después no se tapen. Entonces vamos a poner acá título. Primera ley de Newton, que también se le llama ley de inercia. Son los nombres que tiene. ¿Qué saben de esta ley? Puede ser tanto en reposo como en movimiento. Cualquier movimiento o algún tipo. En caída. Movimiento rectilíneo. Sí. Caída libre. Un uniforme el movimiento.
con movimiento rectilíneo uniforme, a mí me gustó. ¿Y qué es movimiento rectilíneo uniforme? Que siempre está igual, que se Que mantiene. se mueve de manera recta. Ahí va. ¿Qué es siempre igual? Recto se mueve bien. Como en la misma dirección o sentido, ¿no? Constante. ¿Pero qué es constante? La Con la velocidad. misma Ahí velocidad va. o fuerza. La velocidad es constante. La fuerza no, la velocidad es constante. Movimiento rectilíneo uniforme es que la velocidad es constante. Ahí va. Bueno, entonces, la primera ley de Newton estudia dos situaciones, que cualquiera de las dos se puede dar. Entonces, hay dos situaciones. Que son el cuerpo en reposo si el cuerpo está en reposo, ¿qué velocidad tiene? 0. Ahí va. Cuerpo en reposo, velocidad igual 0 metros por segundo. O cuerpo, lo que ustedes dijeron, con movimiento rectilíneo uniforme, que es lo mismo que decir velocidad constante. Cualquiera de estas dos situaciones son situaciones que están comprendidas dentro de la primera ley. El cuerpo está en reposo o el cuerpo se mueve con velocidad constante. Cuando un cuerpo se mueve con velocidad constante, ¿qué significa? Significa que se mueve en línea recta y que la velocidad siempre vale lo mismo. O sea que si en un momento tenía un módulo de 10 metros por segundo, siempre va a valer 10 metros por segundo. Eso es la velocidad constante. Movimiento rectilíneo y siempre vale lo mismo. ¿Está? Bien, entonces, estas son dos situaciones, ya que estoy, cinemáticas. Dos situaciones cinemáticas significa dos situaciones estudiando el movimiento, dos tipos de movimiento, quieto o velocidad constante. Si no están en ninguna de estas dos situaciones, no están dentro del marco de la primera ley. Tiene que ser o esto o esto. Bien, por ejemplo, si algo está cayendo en caída libre, ¿está dentro de la primera ley o no? Un cuerpo que cae. Sí. Sí. Sí, con velocidad constante. Pero caen los cuerpos con velocidad constante. Es lo mismo saltar desde un edificio, de un piso que un edificio de 7 pisos. ¿Termino con la misma velocidad o no? Lo que le estoy diciendo es, No. ¿los cuerpos que caen mantienen su velocidad o cambian? Van aumentando. Ahí va, van aumentando su velocidad. Porque tienen aceleración. Ahí va, los cuerpos que caen Por en la caída masa. libre. Sí, por el peso, ¿no? Los cuerpos que Claro. caen en caída libre aumentan su velocidad. Y si aumentan su velocidad, no tienen MRU. Por más que se mueva en línea recta, caigan en línea recta, no importa. Entonces, un cuerpo que cae en caída libre no está comprendido en esta situación. Por ejemplo, una botella apoyada en una mesa, ¿está comprendida? Sí, Sí, es un está en cuerpo en reposo. Porque está en reposo. O sea, cualquier Porque está cuerpo en que esté reposo. apoyado, quieto, va a estar comprendiendo la primera ley. ¿Qué significa eso? Porque nosotros vamos a ver principalmente 3 leyes, pero 2 leyes son las que vamos a usar para hacer ejercicio, principalmente, la primera y la segunda. Entonces ustedes tienen que saber diferenciar, si tienen un cuerpo, qué ley van a aplicar, si van a aplicar la primera o van a aplicar la segunda. ¿Y de qué depende eso? Bueno, en parte depende de esto, de si el cuerpo, del movimiento del cuerpo, el estado cinemático. Si el cuerpo sé que está quieto, sé que puedo aplicarle la primera ley, y si sé que se mueve con velocidad constante, sé que puedo aplicarle la primera ley. Obviamente que un cuerpo, que por ejemplo, repartido 2 es toda la primera ley. Pero ahí yo sé que le voy a aplicar siempre, pero después cuando, por ejemplo, en el examen, yo les voy a poner un cuerpo con distintas situaciones, y ahí ustedes tienen que saber diferenciar
si le aplico la primera ley o la segunda. Bien, pero entonces, ¿qué dice la primera ley? Bueno, lo que dice la primera ley, vamos a ponerle a esto A y a esto B. O sea, situación A y situación B. A ver, perdón. Estas son las dos situaciones de la primera ley. ¿Qué más dice la primera ley? ¿Con qué más tiene que ver? ¿Solo con el movimiento o con otra cosa? O con nada más. ¿Qué les parece? ¿Qué hemos visto hasta ahora? Las clases anteriores. Las fuerzas. Las fuerzas. Entonces, probablemente la primera ley tenga que ver con fuerzas, ¿no? También. No solo con el movimiento y con fuerzas. De hecho, la primera ley es una ley que combina algo relacionado con las fuerzas con algo relacionado con el movimiento. Entonces, O sea que si al objeto se le aplica una fuerza de velocidad constante, también puede entrar dentro del ejemplo. ojo. O sea, dentro del caso. Espera, vamos a ordenar eso que dijiste. Tenemos la situación A, que es reposo, y la situación B, que es velocidad constante, ¿no? Entonces Newton dice, bueno, está bien, pero para que se cumplan estas condiciones, esta voy a poner velocidad 0, y acá voy a poner velocidad constante. Puse lo anterior, pero lo resumí. CTE, que voy a poner que es constante. CTE, constante. Nada más, puse lo mismo que antes, pero lo resumí. Newton dice, para que se cumplan estas condiciones, cualquiera de las dos, con las fuerzas tiene que pasar algo. ¿Qué tiene que pasar? Que cuánto tiene que valer la suma de las fuerzas. Nula, tiene que ser nula. Ahí va. La fuerza resultante tiene que ser nula. La fuerza resultante tiene que ser 0. Acá me quedó doble, pero esto es porque me quedó mal. A ver. Entonces Newton dice, bueno, para que se cumplan estas condiciones, ¿qué tiene que pasar? Que la fuerza resultante sea 0. Entonces acá aparece algo que se llama, que no sé si alguna vez lo vieron en lógica, algo que se llama sí, solo sí. En filosofía. Es así. Sí, solo sí significa esto. Lo voy a poner acá abajo. Si se cumple esto o se cumple esto, se cumple que la fuerza resultante es 0. O sea, si yo veo un cuerpo y está quieto, sé que la suma de toda la fuerza sobre ese cuerpo va a ser 0. Si veo un cuerpo que se mueve con velocidad constante, sé por la ley de Newton, ¿no? Porque lo sé, que la suma de fuerza sobre ese cuerpo va a ser 0. Pero también hay otra cosa que sé. Sé que si un cuerpo estaba inicialmente quieto, o sea que su velocidad inicial era 0. No, perdón. Bueno, sé que si la suma de fuerza sobre un cuerpo es 0, imagínense que quiero predecir cómo se va a mover un cuerpo a lo largo del tiempo. O sea, en el futuro, ¿no? Entonces el movimiento no es que lo pueda ver, es que lo tengo que sacar de algún lado. ¿De dónde puedo sacar el movimiento? Veo todas las fuerzas que hay sobre ese cuerpo y sé que esas fuerzas se anulan. Si las fuerzas se anulan, entonces voy a tener la situación contraria. ¿Qué quiero decir? Que si el cuerpo inicialmente tenía una velocidad 0, entonces el cuerpo va a quedar en reposo. O si inicialmente tenía una velocidad distinta de 0, entonces el cuerpo se va a mover con MRU, o sea, con velocidad constante, con este valor de velocidad. Es decir, que si agarro un cuerpo, y yo veo las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo, ¿no? Yo quiero predecir el movimiento de este cuerpo en el futuro, y sé que las únicas fuerzas que van a actuar van a ser, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner, va a ser una que es para allá, que vale 10 newton,
y otra que es para allá que vale 10 newton. La suma de estas fuerzas, ¿cuánto vale? 0, porque se anula una a la otra. Vale 0. Entonces, si el cuerpo estaba inicialmente quieto, ¿qué va a pasar con el movimiento de ese cuerpo en el futuro? Va a seguir quieto. Va a seguir quieto. Y eso es lo que dice esto. Si la fuerza resultante es 0, y si estaba quieto, va a seguir quieto. Y si tenía una velocidad, bueno, si tenía una velocidad, va a seguir con esa Pero velocidad. tiene que ser constante, si no, no entra en el caso, no entra en el ejemplo. Claro. Entonces, ¿qué dice la ley de Newton? Dice dos cosas. Que si el cuerpo inicialmente estaba quieto o tenía una velocidad y la fuerza resultante es 0, entonces el cuerpo va a quedarse quieto si estaba quieto o va a seguir con esa velocidad que tenía. Algo que es lógico, ¿no? O lo contrario, si yo sobre un cuerpo lo miro todo el tiempo y sé que ese cuerpo permanece quieto, no es que está quieto un instante, sino que permanece quieto. Esto acá pongan, esto vamos a poner, permanece en el tiempo. Uy. O sea, esta condición de acá es algo que permanece, o sea, no es que se queda quieto un segundo y después se mueve, no. Esto es, por ejemplo, una botella sobre la mesa. Voy a ponerlo acá. Profe, Sí. en el A dice 0 metros por, o no, metros Por no, segundo, metros por segundo. ¿qué es? La unidad de velocidad. Ah, metros por segundo, está, gracias. Sí. Está. Entonces, si yo miro el cuerpo y se queda quieto, permanece quieto, entonces automáticamente, no importa cuántas fuerzas actúen, o sea, contrario a esto, ¿no? Contrario a esto. Yo tengo un cuerpo acá, ¿no? Y lo miro y sé que ese cuerpo está quieto. Durante ese tiempo, no importa cuántas fuerzas actuaron, ¿cuánto vale la suma de todas esas fuerzas? 0. Vale 0. ¿Por qué? Porque lo dice la primera ley. Es decir, que depende de que lo que pueda estudiar del cuerpo, si puedo estudiar el movimiento o puedo estudiar la fuerza resultante, yo puedo concluir lo otro. Es decir, que si yo puedo estudiar el movimiento y se queda quieto, yo puedo concluir que la suma de fuerza es 0. Y si si por alguna razón yo puedo saber las fuerzas y sé que el cuerpo, la suma vale 0, sé que el cuerpo si estaba quieto se va a quedar quieto. Y lo mismo con la velocidad constante. Esto obviamente es una manera de resumirlo bastante resumida, para la redundancia, pero básicamente dice eso. Bien, una situación que se da que es muy importante para la primera ley de Newton, que es llamada, ¿por qué se le llama la ley de inercia? Bueno, es porque esta ley, al establecer estas condiciones que están acá, que un cuerpo va a seguir con la velocidad que tenía, o sea, si el cuerpo... Bueno. Los compañeros que recién entraron, este va a ser el último Zoom, hoy me voy a ir un poco antes porque estoy complicado en las cosas, pero normalmente van a hacerlo el horario de clase, no es que me voy de antes siempre. Bien. ¿Qué le iba a decir? Ah, sí, la primera ley de Newton, entonces, dos situaciones, quieto o velocidad constante, eso se tiene que mantener en el tiempo, no vale que sea velocidad quieto, que sea quieto un instante y que sea velocidad constante un instante. Y les voy a poner un ejemplo de por qué digo eso. Y bueno, la condición es que con fuerzas, que la suma de fuerzas tiene que valer 0. Ah, perdón, antes de eso le iba a explicar el tema de inercia. ¿Por qué se le llama ley de inercia? Bueno, la razón es porque esa que dice que si la fuerza vale 0, la fuerza resultante, no cualquiera, la resultante vale 0, entonces si el cuerpo tenía una velocidad, va a tender a mantener esa velocidad. Y si estaba quieto, va a tender a quedarse quieto. Eso lo cumple
cuando la suma de fuerzas vale 0. Y esa propiedad realmente se le dice inercia, o sea, la propiedad del cuerpo de tender a mantener su velocidad. Si estaba quieto, va a querer quedarse quieto, y si estaba con velocidad constante, va a querer mantenerse con velocidad constante. Y es un efecto muy importante en la realidad, porque, por ejemplo, cuando uno va en un auto sin cinturón de seguridad, bueno, no voy a buscar un auto. ¿Sí? No sé. ¿Qué pasa? Si el auto tiene una velocidad constante, ¿no? Imagínense que no tengo cinturón de seguridad. Hay una persona acá que no tiene cinturón de seguridad. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Primero que nada, si no tiene cinturón de seguridad, lo que pasa es que como no hay ninguna fuerza sobre la persona, cuando el auto se frena de golpe, la persona como sistema tiende a ir a la misma velocidad que tenía el auto. ¿Tá? Lo que hace el cinturón de seguridad es aplicarme una fuerza y evitar eso. Pero si no, como el auto iba a una determinada velocidad, la persona va a seguir con la velocidad que tiene el auto. Y ahí, bueno, ahí por eso se escracha contra la ventana, ¿no? Porque el auto se frena, pero la persona, como cuerpo que mantiene su inercia, quiere seguir. Lo mismo pasa en un ómnibus. Cuando una persona está en un ómnibus y el ómnibus frena de golpe, uno tiene la sensación de que se quiere ir para adelante, pero no es que se quiere para adelante, es que tiende a mantener su velocidad. Y si resbalara con el piso y no tiene fuerza con nada, sigue largo hasta que algo lo frene. Pero esa propiedad de inercia de las cosas, mantener su velocidad, es una propiedad muy importante que se ve muy seguido. Bueno, eso es un resumen rápido del concepto de inercia. Bien. Por eso, cuando dos cuerpos chocan, se hacen fuerza mutuamente, porque cada uno quería mantener su velocidad y al encontrarse con una situación que no pueden seguir, entonces aparece el concepto de interacción por fuerza. Bien, entonces, una cosa que les voy a decir es importante que tomen este detalle, porque de hecho se pregunta, que la velocidad no solo es válido que valga 0 en un instante, tiene que ser 0 en todo tiempo para que se cumpla la primera ley, o tiene que moverse con velocidad constante en todo tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque imagínense que yo tengo una pelota y la tiro hacia arriba. Bueno, la pelota sube, primero tiene una velocidad inicial, ¿y qué pasa con esa velocidad a medida que sube? Va disminuyendo. Va disminuyendo, ¿no? Y va a llegar a un momento que va a llegar, digamos, a una altura máxima. Y después de esa altura máxima va a empezar a bajar. Pero justo en el instante de esa altura máxima, ¿cuánto vale su velocidad? 0. Vale 0. En este momento, en este instante, su velocidad vale 0. Entonces uno dice, velocidad vale 0, entonces puedo aplicar la primera ley sobre este cuerpo. No, porque la velocidad va a valer 0 un instante, porque antes va a estar subiendo y después va a estar bajando. Entonces, de hecho hay una pregunta, creo que nos repartió 2, de esta situación, y dice, ¿acá se puede o esto está dentro de la primera ley? No, porque por más que diga que la velocidad es 0, si la velocidad no se mantiene en 0, entonces acá no se puede aplicar la primera ley. De hecho, la suma de fuerzas sobre este cuerpo no vale 0. ¿Qué fuerzas actúan sobre este cuerpo que está en el aire? ¿Cómo le decimos nosotros? La fuerza de peso. El peso. Y si no hay rozamiento con el aire, ninguna otra. Es la única que actúa cuando está en el aire. En este curso, ¿no? En realidad está rozamiento, otras cosas. Entonces la pregunta es, ¿la suma de fuerzas sobre este cuerpo vale 0? No. Si hay una fuerza sola, no hay nadie que la anule, ¿no? Hasta que no toque el piso. Ahí va, pero en el aire estoy hablando. No, no hay ninguna. No vale 0. Entonces, miren esto. Hay una situación donde la velocidad es 0, pero la suma de fuerza no es 0. ¿Eso contradice la primera ley? No,
porque la velocidad es 0 un instante. Si la velocidad es 0 un instante, no vale la primera ley. Se tiene que quedar quieto el cuerpo. ¿Está? Entonces, esta es una situación donde uno tiene que estar con cuidado viendo bien cómo es la primera ley. Velocidad 0 que permanece en el tiempo o velocidad constante que permanece en el tiempo. No vale que sea en un momento constante y después empieza a volar a cualquier lado. Y no vale que en un momento se quede quieto y después empiece a andar para todos lados. Se tiene que quedar quieto. Si no, no necesariamente la suma de fuerzas vale 0. ¿Está? Le digo porque, a ver, hay preguntas así en el teórico y para que ya estén atentos a ese tipo de situaciones. Por ejemplo, a ver, ya que estamos. ¿Dónde está? Si les comparto. Este es el modo. Los repartidos, para los que no han visto, los tienen acá, en 5C2020. Y por ejemplo, ahora el repartido siguiente es el repartido número 2. Que están las soluciones también. Y en el repartido 2 hay preguntas teóricas. Estas, porque en las pruebas ustedes siempre van a tener un ejercicio de preguntas teóricas. Y por ejemplo, la primera pregunta tiene que ver con eso. Dice, si una bola lanzada verticalmente tiene velocidad 0 en el punto más alto de su trayecto. Eso es verdad, porque es lo que vimos. ¿Está en equilibrio? Está en equilibrio significa que se cumple la primera ley de Newton. Está en equilibrio y cumplirse la primera ley de Newton es lo mismo. Entonces acá está preguntando si en ese momento se cumple la primera ley de Newton. Bueno, ¿cuál es la respuesta? ¿Se cumple o no se cumple? No, no se cumple. No se cumple. ¿Por qué? Porque es 0 un instante, no es 0 todo el tiempo. O pueden decirlo de otra manera, no se cumple porque las fuerzas no se anulan, porque hay una fuerza sola y no la anula a nadie, que es el peso. Porque no tiene nunca velocidad constante, ni nada. Claro. ¿Sí? Entonces recuerden, no lo mencioné, pero ya que veo la letra, equilibrio es lo mismo decir que se está cumpliendo la primera ley de Newton. Es decir, que la suma de fuerzas vale 0. ¿Está? Y bueno, entonces, ya que estamos repartido 2, consiste en una parte de preguntas teóricas y otra parte de ejercicios, que ahora vamos a ver por lo menos uno antes de terminar el Zoom. Profe, ¿me explica cómo llegó al repartido? Sí, tenés que ir al modo carpetas, que se tranca. Hay varias carpetas, ¿no? Esto voy anotando lo que doy cada clase, ¿está? Ya que estoy. Pero van a carpetas. Esta que dice 5C2020, que ignora el nombre, y que dice repartidos teóricos. Y este es el repartido que corresponde a este tema, es el repartido número 2. Le haces clic y lo puedes cargar o lo que sea. O en el celular. ¿Está? Este repartido tiene respuestas también, de algunos ejercicios, no de todos. O sea, tiene soluciones, no de las preguntas teóricas, sino de los ejercicios con cuentas. Dice, da las soluciones numéricas, ¿no? Solo espero que si hay algún error me avisa, porque a veces cambia el ejercicio, pero no cambia la solución, pero creo que esto está correcto. A veces puede dar, depende, no sé lo que es si les da, no sé, en vez de 0.10, 0.11, 0.9, 0.09, es un tema de redondeo, no importa, está bien igual. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta de esto? La sacaste vos y cosas de acá. Ahora. El repartido 2, también lo tenemos que entregar al igual que el 1, y cuánto Sí. tiempo vamos a tener, o hasta qué día vamos a tener tiempo. Y creo que 2 semanas, no he visto todavía, no he subido ni siquiera el coso de entrega, pero porque la asignación, porque todavía no, falta ver unas cosas para poder empezar. Ah, ok. Pero
tendrán una semana y media o 2, no me acuerdo. Bien, gracias. Pero todavía ni siquiera subió la asignación Profe. porque... Sí. Profe, consulta. Y a mí porque se me trancó mucho y no vi entrecortado. Cuando usted dijo para mirar los videos esos que mandaba de deberes, ¿están en el modo, ya lo subió? Están Esos en que el modo. demoraban 10 minutos. Sí. Está. Están Y hay todos. que mirarlos y qué hay, contestar alguna pregunta en base a eso o algo. En particular, para mañana, tenés que mirar el video que se llama fuerzas a tratar durante el curso, una cosa así. Sí. Y ya te digo cómo se llama el video. Se llama Algunas fuerzas trabajadas en el curso de física. Y mirarlo todo, pero en particular mirar los últimos 2 o 3 minutos que hable de la fuerza de rozamiento estática. Está. Muchas gracias. Bien, bueno, vamos a la última cosa de hoy y hoy va a ser un poco más corta la clase. Creo que ahora voy a pasar al pizarrón. Bueno, no, creo que el primer ejemplo lo voy a hacer acá. Porque ya cuando tengo que meter mucha cosa, prefiero el pizarrón. Porque acá no puedo, no me sale ser muy prolijo. Bueno, vamos a ver ahora, pongan ejemplos de ejercicios relacionados con la primera ley. ¿Tá? Y vamos a ver varios ejercicios y problemas, ¿no? que se pueden hacer utilizando la primera ley de Newton. Creo que el primero lo voy a hacer acá en la pizarra esta, porque este incluso es parecido a uno que está en el repartido, pero sirve para empezar a ver. Bueno, acá tenemos un cuerpo apoyado sobre una superficie horizontal. Este es el 1, vamos a decirle 1 parte A. No, perdón. Va a tener parte A, B y C, pero este es el 1. La letra, si quieren tener una letra, es... se tiene un cuerpo apoyado sobre una superficie horizontal. Coma, determinar la normal o determinar la fuerza normal para las siguientes situaciones. Bien. Repite la letra, por favor. Determinar la fuerza Dijo normal. que se me cortó. Uy. A ver si la escribo acá. A ver si puedo. Espera un segundo. No me va a salir exactamente la misma letra, pero a ver. Vamos a poner determinar, le voy a cambiar un poco, determinar todas las fuerzas. Es lo mismo. Y ya que estamos, agregamos extra. Ahí tienen una letra más completa. Ahí falta. Está un cuerpo apoyado sobre una superficie horizontal. Determinar todas las fuerzas. Iba a decir la normal, pero ya que estamos, determinamos todas las fuerzas para las siguientes situaciones. La masa del objeto, acá sería punto y coma. La masa del objeto es de 10 kilogramos. Bueno. Y ahora van a aparecer nuestros amigos los ejes. Pero antes de los ejes está. Van a volver los ejes, pero antes de los ejes voy a explicar. Uy, ¿qué hice? No hice nada. El tema es el siguiente.
Yo voy a enseñarles una serie de pasos o recomendaciones para resolver este tipo de ejercicios. Estos pasos van a servir prácticamente hasta el primer parcial. O sea, los pasos van a ser aproximadamente los mismos, pero no es obligatorio hacerlos, o sea, seguir esos pasos, y no significa que si no lo hacen de esa manera va a estar mal. Ni los pasos son exactamente iguales en cada ejercicio, sino que es como una guía. ¿Está? Bien, entonces, habiendo aclarado esto, ¿cómo son esos pasos? Primero, la situación A, tenemos el cuerpo apoyado sin más, solamente apoyado sobre el piso. Después en las distintas situaciones cambiarlo. Entonces, para resolver este tipo de ejercicios, los pasos que recomiendo son los siguientes. El primer paso es representar todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Bueno, a ver, díganme, ¿qué fuerzas actúan sobre este cuerpo? Peso. Ah, está, el peso. La normal. ¿Hacia dónde es el peso? Hacia abajo. Ahí está. Y la normal. El peso. Hacia la derecha. Hacia la derecha normal. Hacia arriba. No, Hacia arriba. la normal es hacia arriba. Ahí va, la normal es Perpendicular siempre... a la superficie. Perpendicular a la superficie. Ah, es verdad. Ahí está. Si fuese de rozamiento, hacia la izquierda. Bueno, ¿hay fuerza de rozamiento o no? No. No hay. No, No hay. no. No hay. Uy, bueno, no sé por qué no me quiere quedar vertical esto. Se bugueó. Bueno, imagínense que esto está hacia arriba, no sé por qué no me quiere poner vertical. Peso y normal. Entonces, el primer paso es representar las fuerzas. ¿Está? El segundo paso, esto no es obligatorio, es una guía, ¿está? No es que tengan que hacerlo siempre así en los ejercicios. Es una guía. El segundo paso es calcular las fuerzas que son fáciles de calcular. ¿Cuál de estas dos fuerzas es fácil de calcular? Tiene una fórmula. El peso. El peso, ahí va. El peso tiene una fórmula que es la masa por 9,8, ¿no? O sea que el peso es 10 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado. Es decir, que el peso tiene un módulo, o vale 98 newton. Ahora, vamos, la parte A... El mismo, pero contrario. Ahí está. Primero que nada, vamos a suponer, esto agréguenlo en la parte A, que el cuerpo está en reposo. Eso me olvidé agregarles. Cuerpo en reposo. ¿Ah? Eso es una condición que... ¿Qué significa? Que está quieto, ¿no? El ejercicio nos dice que es como que uno ya entiende que está en reposo, ¿no? Sí, en este tipo de ejercicios... O no necesariamente. Sí, no necesariamente tiene que estar en reposo, pero es un dato que me olvidé dar. Por las dudas, si ante la duda, pregunte. No por dibujar un cuerpo tiene que estar necesariamente en reposo. No por el dibujo, digo, si la letra del problema no aclara que está en movimiento, uno entiende que está en reposo, pero preguntamos. No te confíes. Si no lo dice, hace la consulta. Ah, ok. Obviamente, obviamente que en el repartido 2 estar o todos en reposo o todo con velocidad constante, porque ese repartido es la primera ley. Pero después, a medida que avancemos, no necesariamente tiene que estar en reposo. Lo que pasa es que yo te puedo responder ahora sí, pero después no necesariamente, porque después sí van a estar acelerados y eso. Entonces hay que, vos, ante la duda, si el ejercicio no te lo aclaró, pregunta. O puede ser que el mismo ejercicio te va a preguntar eso. O el mismo ejercicio te puede ser que te pregunte si está en reposo o no. Ah, está. Entonces no hay una situación única. Bien, entonces, este cuerpo está en reposo y actúan dos fuerzas. La normal me dijeron, ¿cuánto les parece que vale la normal?
el mismo módulo que el peso en dirección contraria. Ahí En va. este caso. ¿Y por qué el mismo módulo que el peso? Y porque tiene que dar 0, ¿Pero por qué? lo dice la ley. Porque lo que dice la ley de Newton. Acá en física nos basamos en las leyes, ¿no? Y por más que algo parezca algo obvio, uno tiene que justificarlo. Entonces, no en los pasos que yo les digo, pero uno, si quisiera resolverlo escribiendo, uno tendría que decir, por la primera ley de Newton, y como como el cuerpo está en reposo, por la primera ley de Newton, la normal tiene que anularse con el peso, porque son las únicas dos fuerzas que actúan. Entonces, ¿la normal vale 98? Sí. ¿Por qué? Porque el cuerpo está en reposo. ¿Y qué implica que el cuerpo está en reposo? Que se cumpla la primera ley, y la primera ley implica que la suma de fuerza es 0. Bien, esa sería una manera de hacerlo, que está bien. Pero vamos, yo le voy a enseñar una manera de un orden determinado, ¿tá? Entonces, el primer paso era representar las fuerzas. El segundo paso es calcular las fuerzas que son fáciles de calcular, como por ejemplo en este caso el peso. Casi siempre va a ser el peso y alguna más. El tercer paso es, en este ejercicio no es necesario hacer tanto orden, ¿no? Porque es sencillo, pero lo que pasa es que esos pasos ya van a servir también para ejercicios más complicados. Entonces yo los voy a enseñar ahora y ustedes los usan si quieren o no, pero bueno, por lo menos son más fáciles de aprender esos pasos en ejercicios más sencillos. El siguiente paso es representar los ejes. Ejes de coordenadas, los mismos que usamos para la fuerza. Eje X y eje Y. Entonces, acá los ejes los vamos a poner con verde. Este sería el eje Y. Bueno, y este sería el eje X. Poner acá. O sea que el siguiente paso sería representar los ejes. Eje Y y eje X. Acá el eje X no me sirve para nada, ¿no? Pero yo lo puse porque son los dos ejes. Si un eje no le sirve para nada, no lo tienen ni por qué poner, porque los ejes son herramientas. Simplemente los puse los dos porque hay ejercicios que sí precisan los dos ejes. En este ejercicio el único eje que precisa es el eje Y. Entonces, después de representar los ejes, tienen que ver qué fuerzas están sobre los ejes y estudiar cada eje. Entonces, una vez que ustedes hacen el paso de ver qué fuerzas están sobre los ejes, un paso que todavía no le he dicho, el paso siguiente sería, si alguna fuerza no está sobre ningún eje, hay que descomponerla. Lo mismo que se hacía para las fuerzas. Las fuerzas que no están sobre ningún eje, hay que descomponerlas. Acá ese problema no está, ese paso lo salteamos. Entonces, primero los ejes, después ver qué fuerzas están sobre los ejes, si hay que descomponer alguna que ya vamos a ver esa situación, descomponemos, y si no, seguimos trabajando sobre cada eje. Una vez que uno tiene esta situación, toda la fuerza sobre un eje, empieza a estudiar. Entonces pone eje Y. ¿Qué significa? Todo lo que está abajo va a ser sobre el eje Y. Entonces abajo pone fuerza resultante. Bueno, esta R sería un subíndice, ¿no? Sobre el eje Y pone una I, porque no sea necesario, pero por las dudas pongan fuerza resultante sobre el eje Y, ¿a qué es igual? ¿Cuánto vale la suma de fuerzas sobre el eje Y? 0. 0. Claro, entonces una cosa que recomiendo es acá poner qué ley estoy usando. O puedo poner acá, donde quieran, puedo poner por primera ley de Newton. ¿Esto por qué? Porque es parte de la justificación. Entonces, ustedes pueden o poner el cuentito que van a usar la primera ley, o lo ponen acá. O ponen acá. Primera ley. Lo pueden poner donde quieran, pero tienen que poner en algún lado que están usando la primera ley. Esa es una opción. O lo ponen acá arriba, y después ponen esto, o no ponen acá arriba y ponen esto. Como a ustedes les quede más cómodo, pero en algún lado tienen que poner que están usando la primera ley. Bien, fuerza resultante en el eje Y es 0. ¿Por qué? Por la primera ley de Newton.
Acá faltó poner. Bien. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Fuerza resultante es la suma de todas las fuerzas. Es decir, que estoy sumando la normal más el peso, y eso me da 0 newton. La fuerza resultante es suma de todas las fuerzas. Sumo las dos fuerzas y eso me da 0 newton. Bien. O puedo poner el peso menos normal si quiero. Es lo mismo, pero está. Okay. Peso más normal es 0 newton. No, perdón. Voy a poner normal más el peso. Perdón. Es lo mismo. Profe. Es lo mismo. Sí. Nada, que viste que va a terminar el Zoom en 9 minutos. No sé si íbamos a entrar otra vez o... No. Ya hoy vamos a terminar un poco, más temprano. Pero ya este ejemplo lo voy a terminar ahora igual. Mañana voy a dedicarme a hacer más ejemplos. Vamos a hablar de esa parte que tenía que ver del video y vamos a ver más ejemplos. Pero vamos por pasos. Primera ley. Fuerza resultante en I es 0 newton. ¿Qué es fuerza resultante? Fuerza resultante es la suma de todas las fuerzas. Entonces, en el siguiente renglón, lo que tienen que poner es qué fuerzas están sumando. La normal más el peso. El peso, la normal no la sé. O sea, en un principio no la sé. Y el peso sí la sé. Vale 98. Pero ¿cuál es el detalle acá? Cuando vuelvo a poner acá abajo, yo acá, ¿qué voy a querer hacer? Tener una ecuación para despejar la normal. Entonces pongo normal, más. Y voy a poner lo que vale el peso. ¿Y qué pongo acá? Sustituyo por... 98. Kilogramos. No exactamente 98. 9.8 metros por segundo al cuadrado. No. El 98 está bien, pero hay un detalle. 10 kilos por 9,8. No. Miren esto. ¿Vieron el eje Y? Es para arriba. Y el peso es para abajo. El opuesto. Claro. Menos. Tengo que poner... Esto es lo mismo que hicimos con las fuerzas. Menos con las fuerzas cuando hicimos la suma, ¿no? 98 newton. Ese es igual a 0 newton. Eso define el sentido. Claro. El mismo criterio que teníamos con el sentido cuando hacíamos la suma, pero esto es lo mismo. De hecho, estamos haciendo una suma. Entonces, la normal es igual, ahí el 98 que está restando lo paso a sumar para el otro lado. 98 más 0 es 98. Ojo, que esta n es de normal, ¿no? Y esta n es de newton. Yo a veces le pongo las barras de módulo para que no se confunda, pero Bien, entonces, digamos que acá hice lo que... Cuando hacemos la ecuación no le ponemos la flechita arriba a la n. Cuando estamos en el eje, no. Eso es la regla de los ejes. No, los ejes no se pone la flecha. Bien. Se pone como las letras secas, porque puede ser negativo. Perfecto. Claro. Bien, entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy resolviendo todas las fuerzas. La primera fuerza, de hecho, fue fácilmente resuelta, que es la del peso. La normal no es fácil de resolver porque no tiene fórmula. Bueno, en este ejemplo es fácil, pero no siempre va a ser tan fácil. Entonces lo que hice, esto de acá, esto que está acá, es la justificación de por qué la normal me tiene que dar 98. ¿Por qué? Por la primera ley. Y acá hice todo un desarrollo. De la primera ley lo que hice fue generar una ecuación para despejar la normal. Que estaba restando y la pasé a sumar. El 98 estaba restando y lo pasé a sumar. Bueno, entonces, ¿cómo uno termina de resolver este ejercicio? Cuando tiene todas las fuerzas representadas. En este caso no preciso calcular ángulos. Y cuando tiene lo que vale cada uno. Acá, en este ejercicio, pedía todas las fuerzas. Eso incluye hacer el dibujo, que es un esquema, no tiene que ser escala, es un esquema representativo. Pero bueno, a ver, uno por lógica sabe que esta flecha tiene que ser más o menos igual que esta, ¿no? Y además tiene que poner lo que vale. Una vez que uno hace esto, terminó de resolver el ejercicio. Bien,
Pregunta. Que tengan... Bueno, entonces quedan 4 minutos, pero voy a ir mostrando cómo es la parte B. Esa es la parte A. La parte B... Uy. O sea, todo el ejercicio 1, ¿no? La parte B es una situación similar, pero no igual. Era rojo, rojo. Una superficie horizontal, igual que la parte anterior. El cuerpo en reposo también. El cuerpo en reposo también, igual que el anterior. Pongan ahí cuerpo en reposo. Pero ahora hay alguien que le está haciendo una fuerza. A ver. Una fuerza hacia abajo. Imagínense que una persona agarra y se apoya. Una fuerza F. Vamos a suponer que alguien le está haciendo una fuerza que sé cuánto vale, que vale 20 newton. Alguien le está haciendo una fuerza que vale 20 newton. Entonces lo que pide la letra es lo mismo que pedía la parte A, es determinar todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Una la sé porque la da. Bien. ¿Qué otras fuerzas actúan sobre este cuerpo? Peso. En el peso, sí. Ahí va. El Y peso la va a estar... normal sería la suma. Ahí está. El peso va a estar siempre. Que lo hice con rojo. El peso, que en realidad es más grande que 20, ¿no? Porque la masa Claro, siempre pero es ahí, 10. ahí se van a terminar sumando las fuerzas, ¿verdad? Normal, me quedó medio mal la escala. Sí, claro. Claro. Y la normal en realidad va a ser equivalente a la suma de la fuerza que le están aplicando más la fuerza del peso, ¿no? Eso es correcto. Lo que vamos a ver ahora es cómo escribirlo de forma ordenada y justificarlo. ¿Que lo pueden hacer de otra forma? Sí, lo pueden hacer de otra forma. Lo que dicen, la normal va a valer en módulo lo que vale la fuerza más lo que vale el peso. Eso es correcto. Lo que vamos simplemente, hoy no va el tiempo, pero lo que vamos a hacer la clase que viene, mañana en realidad, es hacer un procedimiento similar al anterior, ¿no? Vamos a hacer esto mismo y vamos a llegar a la conclusión que la normal se determina sumando el peso más F. Pero sí, la lógica que tiene es la misma, simplemente que estamos haciéndolos por una serie de pasos para que los entiendan para los ejercicios fáciles y los ayuden para los ejercicios que son más difíciles. Porque no siempre es obvio cuánto vale normal y no siempre es obvio cuánto vale determinada fuerza. Entonces ya les digo, estos pasos capaz que los creen innecesarios ahora, pero para ejercicios más complicados los van a ayudar. Bien, entonces esto lo voy a dejar planteado hoy. Ustedes deberes para mañana tienen lo siguiente: tratar de resolver este ejercicio con los pasos que hice en el ejercicio anterior. Creo que este ya lo voy a hacer en el pizarrón, porque ya hay mucho lío de cosas. Y así ven un poco cómo es con mano, escrito a mano. Y tienen que mirar la parte, por lo menos, o sea, si miran todo el video mejor, pero por lo menos la parte que es fuerza, rozamiento, estática, el video de fuerzas. Para mañana. Entonces mañana voy a empezar con eso, con ese video, y seguimos resolviendo estos ejercicios. Bueno, ¿alguna consulta?